En este tiempo de cuarentena, nos hemos tomado un descanso de nuestro estudio de Filipenses para pasar a ver ciertos temas que nos hacían falta recordar para que pudiéramos estar fortalecidos en lo que dice la palabra y en el Señor y en nuestra fe. Y entonces hemos viajado a través de distintos temas que nos hacían falta, como por ejemplo que en este tiempo tenemos provisión del Señor, que no debe haber aflicción en nuestro corazón, que no debería haber ansiedad, que no debería haber tristeza o desánimo o estrés, porque el Señor está en control de esta pandemia, de esta cuarentena, de lo que nos está sucediendo. Y además Él nos ha prometido que se va a encargar de la provisión, se va a encargar de que tengamos lo necesario para poder subsistir. Y veíamos cómo eso es algo, parte de su propósito. Él está en control de todo eso. Y cuando Él lo quite es porque Él quiere llevarnos a su presencia y nuestro propósito en esta tierra va a estar culminado. Mientras tanto, mientras el Señor sigue dándonos salud, sigue dándonos alimento, sigue dándonos vestido, un lugar para vivir, Él tiene un propósito para nosotros y hemos visto que ese propósito es darle la gloria. Eso no quiere decir que los cristianos tengamos un aura protectora contra el COVID, sino que Él es el que está en control de todas las cosas. Puede ser que un cristiano se enferme, puede ser que le pasen cosas aún peores, como por ejemplo a Job, y sin embargo Job confió en que lo que el Señor provee también lo puede quitar porque es el Señor el que manda. Y entonces nuestro descanso estaba ahí. También hemos visto cómo nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor y en su venida. Lo veíamos el domingo pasado, cuando veíamos el rapto y cuando veíamos estos eventos futuros. Y bueno, nos centramos en el rapto para hablar de que es lo más próximo. El Señor viene a buscar a su iglesia antes del anticristo, antes de que veamos un gobierno mundial, antes de que tenga la gente el chip y la marca de la bestia. Antes de eso, el Señor viene y no conocemos la hora ni el día. Y entonces hemos visto cómo nuestra esperanza debe estar basada en el Señor y nuestra mirada debe ser levantar nuestros ojos y buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Ahora, vamos a comenzar una nueva serie en donde vamos a ver las cosas básicas del discipulado o el discípulo de Cristo. Vamos a ver algunos aspectos básicos de cómo debe ser nuestra vida cristiana en este tiempo. Y es algo difícil para nosotros porque de verdad los extrañamos y porque de verdad nos cuesta mucho poder estar pendientes de ustedes a través de las redes o a través del teléfono o a través de alguna videollamada. Es muy difícil saber la intimidad de lo que pasa en su corazón y qué es lo que están viviendo. Y entonces pensábamos en poder recordar cómo debería ser nuestra vida cristiana en este tiempo. Y eso nos lleva a las bases, nos lleva a poder rever cuáles son las cosas más básicas del cristianismo. ¿Cómo debería ser un cristiano en la vida diaria? Bueno, eso es un poco de lo que vamos a ver en este tiempo. Y los quería introducir porque la serie esta de discípulos de Cristo va a ser de algunos domingos. Y queríamos que pueda ser de bendición para ustedes. De verdad que nos gustaría que todas estas cosas que vamos a ver en la Escritura puedan ser practicadas en su casa, en su vida, en sus corazones, y que el Señor pueda trabajar en ustedes en eso. Y si se ven convencidos de pecado, entonces los animamos a que puedan ir en arrepentimiento al Señor, que es el que nos da el perdón para nuestras vidas y nos da, por medio de Cristo y sus méritos, gracia ante sus ojos. Así que bueno, queríamos animarlos. Y lo primero que pensábamos era en cómo debería ser nuestra vida como cristiano. Y me acordaba de lo que dice en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y a través de ese versículo veíamos que aquel que usa bien la palabra de verdad no tiene de qué avergonzarse, porque ha sido puesto a prueba por el Señor, se ha puesto
frente a la inspección del Señor y ha salido aprobado. Ahora, si lo vemos desde el lado negativo, aquel que usa mal la palabra de verdad tiene mucho de qué avergonzarse, porque el contexto en donde el Señor dice esto está hablando de los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Y Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia. Y eso quiere decir un esfuerzo máximo por querer estar conociendo la palabra de verdad y usarla bien. Y eso requiere un esfuerzo, Y entonces procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Cuando la inspección del Señor venga, cuando estemos frente al Señor rindiendo cuentas, entonces saldremos aprobados porque hemos usado bien la palabra de verdad. Pero para usar bien la palabra de verdad necesitamos entender su importancia. Y antes de hablar de cómo debemos estudiar la Biblia, y ese es el punto que vamos a ir tocando en este mensaje y en el próximo, quisiera llevarlos un poquito más allá y ver una base que, si bien la mencionamos muchas veces, a veces no está del todo clara en nuestras cabezas, y es la importancia de la Biblia. Y eso nos lleva a la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué deberíamos estudiar la Biblia? Y esa pregunta cae de maduro, pero quisiera que pudiéramos repasar. Ahora, nuestra declaración de fe, así como la Biblia misma, nuestra declaración de fe está basada en la Biblia. El primer punto de nuestra declaración de fe habla de la palabra. ¿Por qué? Porque es nuestra base. Es por medio de ella que conocemos a Dios, es por medio de ella que Dios se revela a los hombres. La palabra de Dios es aquel medio que Dios ha dejado para darse a conocer su carácter, para dar a conocer sus cualidades, para dar a conocer su propósito, para dar a conocer su plan de redención. Por medio de ella es que nosotros venimos a salvación. El Evangelio es el que tiene poder para salvar, y entonces la palabra, por medio de la palabra de Cristo o el mensaje de Cristo es que viene la fe. La fe viene por el oír por el mensaje de Cristo. Y entonces vemos cómo es sumamente necesaria la palabra. Ahora, como dice nuestra declaración de fe, la palabra es inspirada verbalmente por Dios, infalible, inerrante en su escrito original, y que su enseñanza y autoridad son absolutas, supremas y finales, y muchos conceptos están ahí que son muy importantes. Quisiera repasar algunos. Vamos a ver cómo la palabra de Dios está inspirada rápidamente, pero también quisiera hablar sobre esto de inerrante, infalible. Muchas veces decimos estas palabras pero no sabemos qué significan, y solamente para repasar, inerrante es que la Biblia no contiene errores en todo lo que afirma. A través de sus 1500 años en los cuales ha sido escrito, a través de los 66 libros que la componen, a través de los más de 40 autores que han escrito en 3 idiomas, podemos encontrar que en ningún lado la Biblia tiene errores, no se contradice a sí misma, no tiene errores. También la infalibilidad habla de que la Biblia nunca falla en su propósito. De hecho, el Señor mismo lo dice, la palabra hará lo que Él quiera que haga y no va a fallar en eso. Y Él es el que nos ha dado esta palabra, y esta revelación de Dios va a dar el resultado que Él quiera, y que es la salvación de su pueblo, aquellos escogidos, aquellos que el Señor ha destinado para salvación. Y entonces hablamos de esto, de que la Biblia es infalible, no falla su propósito. También hablamos de que es suficiente porque contiene toda la información necesaria para nuestra vida. Así que fíjense que son conceptos muy importantes. También hablamos de que es autoritativa, porque tiene el derecho de dictar lo que pensamos, o sea, nuestros credos, lo que pensamos, nuestros valores más básicos y también nuestras acciones. Es aquella suprema y final. Y también algo para destacar en este punto es que está terminada. A través de Génesis comenzamos a ver que la palabra del Señor se comienza a escribir, se comienza a dictar, es exhalada para Moisés, a través también de Job, que es uno de los escritos más antiguos.
Y podemos ver el inicio de la creación que Dios nos quiere mostrar, el inicio en Génesis, y hasta Apocalipsis viajamos por medio de 1500 años aproximadamente, y vemos cómo se cierra toda la revelación, y bien lo dice Juan, y podemos ver que se ve hasta el futuro, y Dios revela todo lo que quiere revelarnos del futuro ahí en Apocalipsis. Así que entendemos, y lo entendemos igual que lo entendía la iglesia primitiva, que la palabra, la revelación de Dios ha sido cerrada, ha sido dada por medio del Antiguo Testamento, por medio de los profetas, por medio de aquellos que han sido los que la han escrito, como Moisés, como Salomón, como David, y también después, luego del tiempo en donde Él no reveló nada, el silencio intertestamentario, esos 400 años entre el último profeta y el Señor Jesús, podemos ver que Él continuó la revelación por medio de Cristo, por medio de los apóstoles que escribieron lo que Cristo dijo, y luego a través de los hechos y las cartas a las distintas iglesias y también a las distintas personas que nos ha dejado. Y ellos mismos también sabían de sí mismos que estaban escribiendo la palabra revelada, exhalada por Dios. Así que podemos ver cómo en la palabra encontramos esta inerrancia, esta infalibilidad, esta autoridad sobre nuestras vidas, esta suficiencia de que cada cosa que necesitemos podemos hallarla en ella, y también que es una palabra completa. Eso quiere decir que no hace falta más revelación, y de hecho el Señor mismo dice que no va a haber nueva revelación. Y entonces entendemos que ella es todo lo que Dios quiere revelar. También entendemos que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, y Él está sujeto a lo que el Padre ha dicho y a lo que el Hijo ha dicho, y ellos trabajan como el mejor equipo que podríamos conocer, porque hay una perfecta unión y armonía en la Trinidad. Así que no vamos a ver al Espíritu Santo revelando nada nuevo cuando el Padre ha dicho que está todo y es suficiente. Y entonces hay un mismo propósito, y el Espíritu Santo, entendiendo lo que la palabra dice, es el que nos guía a toda verdad por medio de la palabra. Así que el Espíritu Santo trabaja en nosotros cuando nosotros incorporamos la palabra. Quisiera llevarlos en este tiempo a poder ver unos versículos, dos versículos en particular, en 2 Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16 y 17, que hablan específicamente sobre la palabra de Dios. Y dice esos versículos: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahí vemos cómo Pablo mismo, escribiéndole a Timoteo, está diciendo: la palabra de Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y entendiendo que toda la Escritura no solamente se está refiriendo al Antiguo Testamento, sino que además se está refiriendo al Nuevo Testamento, porque Pablo está diciendo muy claramente que la Escritura que en ese momento tenían en las manos, que era el Antiguo Testamento, estaba inspirada por Dios. Pero a la vez vemos cómo Jesús varias veces manifiesta de que lo que el Padre le ha dicho, Él lo dice. Entonces, toda palabra que Jesús dijo fue lo que el Padre le dijo que dijera. Y es más, Él mismo dice de que aquello que Él dijo debe ser creído y debe ser obedecido. Y luego vemos también a través de los apóstoles cómo ellos estaban muy conscientes de que estaban revelando la palabra de Dios. Bien, no quisiera estar tanto tiempo acá, pero esta inspirada por Dios, esta palabra inspirada por Dios, quiere decir que fue exhalada, respirada por Dios. Ese es el término literal que tiene en el original. Podemos estar seguros de que lo que ellos dijeron, lo dijeron de parte de Dios, porque Dios estuvo supervisando cada cosa que se dijo. Cada cosa que se dijo. Primero que todo y por encima de todo, la Escritura proviene de Dios y es sobre Dios y es su revelación a la humanidad caída. Desde Génesis hasta Apocalipsis, como decíamos, Dios revela su verdad
su carácter, sus atributos y su plan divino para la redención del hombre, al cual hizo a su propia imagen. Y entonces vemos cómo a través de ella nosotros podemos aprender sobre esto. Una persona no puede ir a Cristo, y lo decimos todo el tiempo, sin la palabra. Por más de que nosotros vivamos vidas muy piadosas, vivamos vidas muy santas, si nosotros no presentamos el Evangelio a esa persona, jamás podría ser salva. Y esto lo menciono porque muchas veces está esta mentira en la iglesia de que debemos predicar con nuestra vida, pero no nos atrevemos a hablar de Cristo. Y la verdad es que el Evangelio es el que tiene poder para salvarlo, dice Pablo en Romanos 1:16. Y sin el Evangelio y sin el mensaje de Cristo, jamás alguien podría ir en arrepentimiento y fe al Señor. ¿Arrepentimiento y fe de qué? Porque no entiende nada. Ve a una persona muy correcta, muy cordial, pero ¿qué tiene que ver eso con su vida? Bueno, cuando presentamos el mensaje de Cristo, presentamos que hay un Dios que es justo, que es soberano y que es santo, al cual hemos fallado, en el cual hemos caído, en el cual nos hemos rebelado y somos sus enemigos. Y entonces entendemos lo que la palabra dice, de que Dios es el que está enojado con el pecador por su pecado. No está bien la situación del hombre con Dios en su estado caído. Y entonces, para poder hacer que el hombre pudiera volver a tener una relación correcta con Dios, a ser justo delante de Dios, a ser santo delante de Dios, Dios mismo planifica aún desde antes de la fundación del mundo este plan de redención por medio de la venida de Cristo sustituyéndonos, muriendo por nosotros en la cruz, llevando nuestro pecado, llevando el pecado de sus ovejas sobre sus hombros, muriendo por ellas. Y también viviendo la vida perfecta que jamás podríamos vivir. Él fue santo, Dios hecho hombre, viviendo una vida santa, muriendo por nosotros. Y entonces ante este mensaje debemos ir en arrepentimiento y fe. Ahora, cuando no le presentamos este mensaje a las personas que nos rodean, jamás tengan por certeza que jamás podrían ser salvas, porque la fe viene por el oír el mensaje de Cristo. Así que entendemos eso. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero yo no soy maestro de la palabra, ¿por qué debería saber o entender la importancia de la palabra o querer saber cómo estudiarla? Pero yo no estoy enseñando, no estoy en un ministerio de escuelita, no estoy en un ministerio de adolescentes, jóvenes o lo que sea, no estoy al frente predicando a la iglesia, pero en realidad todos somos maestros. Y es más, la gran comisión es id y haced discípulos, salgan y hagan discípulos. Y hacer discípulos no es simplemente presentar el mensaje de Cristo, sino que además es guiar en toda verdad, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Ese es el mensaje, ese es el mandato que el Señor nos ha dejado. Así que no podríamos cumplir el propósito de Dios si no enseñáramos a los que están a nuestro lado de alguna manera. Así que por más que no estés frente a una congregación, desde un púlpito, o por más que no seas un maestro o líder de algún ministerio, sos maestro o deberías serlo, enseñando quizás a tu vecino, a tus amigos, a tu familiar, a tu papá, a tu mamá o a tus hijos. Somos maestros de la palabra, todos los creyentes. Dios nos ha encomendado que lo seamos. Así que vergüenza hay sobre nuestras cabezas si no usamos bien la palabra de verdad. Y entonces necesitamos entender la importancia de esta palabra de verdad para poder cumplir con lo que Dios nos manda. Así que hemos visto cómo la palabra es inspirada por Dios y es infalible, no falla, cumple el propósito por el cual Dios la ha mandado. Y vemos que toda la Escritura es inspirada. Así que los 66 libros que tenés en tu mano, este libro maravilloso, es el único libro del mundo, y por eso es tan especial, que ha sido inspirado por Dios. Son las palabras de Dios para su pueblo.
Son las palabras de Dios para un mundo de incrédulos que necesitan redención. Y es el único que nos va a proveer la mente de Dios, que nos va a proveer la enseñanza de quién Dios es y qué es lo que quiere de nosotros. Ahora, en este versículo en particular dice que la palabra ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar. Y ese es el primer punto que quería mostrarles hoy. Es útil para enseñar. Las Escrituras enseñan y nos enseñan a nosotros. Ahora, está hablando de que se refiere a específica y exclusivamente a la instrucción divina o doctrina dada a los creyentes a través de la palabra de Dios. Dios se revela por medio de ella y nos enseña quién es y cuál es su plan de redención. Ahora, un punto importante para destacar acá es que la palabra de Dios ha de ser entendida cabalmente, entendida como corresponde, interpretada como corresponde, solamente por creyentes. Para el no creyente es locura y además no puede discernir aquellas cosas que se disciernen espiritualmente. Eso lo dice en varios versículos y entendemos de que solo aquel que es verdaderamente de Cristo puede entender cabalmente lo que el Señor está diciendo por medio de su palabra. ¿Por qué? Y porque es guiado por el Espíritu Santo. Aquel que no tiene su Espíritu no puede ser guiado a toda verdad. Así que aquel que no es del Señor, no tiene el Espíritu Santo, no ha sido sellado por el Espíritu Santo no mora en él y por lo tanto él no va a ser guiado a toda verdad. Cuando el Señor lo salve, cuando él venga en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, entendiendo quién es él y su pecado y entendiendo la santidad de Dios, entonces va a poder entender, va a poder ser guiado. La palabra es, habíamos dicho, inspirada por Dios y útil para enseñarnos todo lo que debemos vivir en nuestra vida. La enseñanza de las Escrituras es el conjunto divino de la verdad sin la cual ningún creyente con acceso a esta puede vivir, ministrar o dar un testimonio eficaz. Sobra decir que es imposible creer, entender y seguir lo que ni siquiera se conoce. Es completamente inútil, además de necio, esperar llevar una vida espiritual sin conocer la verdad espiritual. Y eso es de destacar, porque si no, no tenemos sustento. No podemos llevar una vida que agrade al Señor si no sabemos cómo agradar al Señor. ¿Y cómo sabemos cómo agradar al Señor? Y bueno, el Señor lo ha dejado en su palabra. Y entonces terminamos siendo, como dice en Efesios 4:14, como niños espiritualmente, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un cristiano que no conoce la palabra del Señor termina siendo llevado por cualquiera que le dice cualquier cosa y termina en el error. Termina con algún falso maestro que le enseña cualquier cosa que no está en la palabra y entonces termina pecando contra el Señor por su ignorancia. De hecho, esto en sí mismo es un pecado. En Oseas 4:6 le dice Dios a Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Debemos conocer la palabra, debemos pasar tiempo. Eso quiere decir que necesitamos pasar tiempo. No sirve hacer un devocional de 15 minutos. De hecho, está bien que lo hagamos. Está bien que pasemos esos 15 minutos haciendo un devocional, media hora, 45 o una hora, como ustedes quieran, pero no es suficiente. No podemos toda la vida masticar lo masticado. No podemos vivir de lo que otro dice de la Biblia, sino que debemos nosotros mismos involucrarnos con el texto y saber qué es lo que Dios está diciendo ahí, no lo que el otro nos dice. Por eso digo que está bien hacer devocionales, pero no... Al principio, un cristiano nuevo podría hacer devocionales y de hecho a mí, cuando fui al Señor, me sirvieron mucho, me hicieron crecer mucho, pero luego hay un hambre de más. Hay una necesidad también de entender y poder defender las cosas que yo sé. Yo no puedo defender lo que no conozco, no puedo defender que la salvación es solamente por la gracia y por medio de la fe, si no
conozco los pasajes que lo dicen y no puedo defender aquello de lo que no estoy seguro, porque fulano o porque mengano o porque Bruno me enseñó que era así. No, es imposible que yo lo pueda defender ante alguien que me diga, ¿por qué crees eso? Entonces necesitamos involucrarnos, es la única forma. La falta de conocimiento es un pecado ante el Señor, porque no tenemos esa excusa. Dios nos ha dejado, su palabra está completa. La primera iglesia ni siquiera la tenía y la tenía que andar recopilando y tenía que andarse pasando cartas que demoraban meses en llegar quizás. Y sin embargo la atesoraba porque sabía que venía el Señor. Y nosotros tenemos muchas Biblias en nuestra biblioteca que están ahí juntando polvo porque ni siquiera las abrimos. Pensamos que bueno, tenemos un celular con la Biblia en la aplicación, pero nos distraemos tanto con las notificaciones que llegan que terminamos leyendo un poquito acá y un poquito allá y nada más. Y fíjense que Dios mismo le dice a Josué, el sucesor de Moisés, ahí en Josué 1, 7 y 8, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No podemos cumplir este mandato del Señor, y de hecho es un mandato. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, y nosotros olvidamos y creemos que cumplimos con el Señor haciendo un pequeño devocional de vez en cuando, teniendo una lectura desafío de 3 días. ¡Wow! Leí 3 días seguidos la Biblia. Y sin embargo el Señor dice que todos los días de nuestra vida debería estar de día y de noche meditando, rumiando, masticando como las vacas. Como la vaca que come el pasto y entonces lo mastica y lo traga y vuelve a masticar el mismo pasto y lo vuelve a tragar, y así. Aunque medio asqueroso, esa es la idea, rumiar la palabra. Punto número 2 para avanzar. No solamente la palabra, las escrituras nos enseñan, sino que además dice que las escrituras nos redarguyen. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente conlleva la idea de reprender para convencer del mal comportamiento, de la falta o de la falsa doctrina. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra, somos confrontados por la palabra, porque empezamos a ver la pecaminosidad en nuestra vida. Y eso está bien, eso es que las escrituras nos están redarguyendo. Cuando un hermano viene y nos dice: che, esto que estás haciendo no está bien, porque la palabra dice tal y tal, eso es que la escritura nos redarguye. La escritura nos está confrontando con nuestro mal comportamiento o con una creencia que está mal. Cuando tenemos estas ideas incorrectas, mentiras que mete el diablo en la iglesia en general, y entonces vamos a la palabra nos confronta con que esto es una mentira, y puede venir de la palabra directamente por una lectura diaria, puede venir de los hermanos, y debería venir de los hermanos, porque es nuestro ministerio también confrontar al hermano que está en pecado, y además puede venir de los líderes. Cuando nosotros les decimos algo es porque los amamos, no es porque queremos ser legalistas o hipócritas, sino que de verdad los amamos y entonces los redarguimos para que ustedes puedan cambiar lo que está mal en su vida. Las escrituras son como la plomada del albañil, una plomada divina mediante la cual se verifica todo pensamiento, principio, acto o creencia. Y en Proverbios 6, 23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Eso es, el Señor está corrigiendo, está redarguyendo, está diciéndonos lo que está mal en nuestra vida. Luego, como tercer punto, las escrituras corrigen. Y de hecho esta palabra nos habla de que nos restauran. Y hablaba de eso y se refería a eso en el original, una restauración de algo hasta su estado original o condición apropiada. Y el Señor nos lleva, nos
nos corrige para restaurarnos a este estado original o condición apropiada. Y es que el Señor nos confronta con lo que hacemos mal para poder restaurarnos, De hecho, tenemos esta esperanza en Él de que si confesamos nuestros pecados, como dice en 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Además, hemos sido llamados a esto, como decía, a confrontar y también a restaurar. Como veíamos en Mateo 18, es un mandato del Señor para toda la iglesia que cuando vemos a mi hermano, cuando veamos a un hermano en pecado, vayamos y lo confrontemos con su pecado. Para restaurar al hermano. Y en Gálatas 6:1 está muy clarito eso. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre y con amor, con humildad, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y quizás algún día estés en la silla del frente. Así que tiene que ver con restauración. Y la palabra nos corrige, nos restaura, nos infunde esta esperanza y perdón que encontramos en el Señor para poder cambiar lo que estamos haciendo mal por algo que estamos haciendo bien. Y ese es el siguiente punto en realidad. El cuarto punto, las Escrituras nos instruyen en justicia. Y básicamente lo que quiere decir esto, en su original tenía el significado de criar y formar a un niño, pero terminó usándose para cualquier clase de capacitación. Ahora, el que seamos instruidos en justicia se refiere claramente a instruir en el sentido más amplio y probablemente el más positivo, pues lo negativo está cubierto por redarguir. Está dirigido a las ideas de instrucción y edificación. Hasta que el Señor nos lleve con Él, su palabra continuará instruyéndonos en justicia. Entonces, hacemos algo mal y somos confrontados por el Señor y somos restaurados por el Señor a través de su corrección. Y luego el Señor nos enseña cómo hacer las cosas justamente o como Él quiere, y entonces vemos qué es lo que sí tenemos que hacer acá. Y eso es lo que la Escritura hace en nuestro corazón. La Escritura penetra hasta lo más profundo. La Escritura nos cambia. Las Escrituras, punto número 5, las Escrituras nos capacitan. Y dice en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y acá lo que está diciendo es que sea perfecto tiene que ver con ser completo, capaz y muy competente en todo lo que he sido llamado a hacer. Preparado para toda buena obra. Podría parafrasearse como capacitado para satisfacer todas las exigencias de la justicia. Y ustedes podrán decir, bueno, esto no es para mí porque habla de hombre de Dios. Y de hecho, Pablo es muy específico acá al mencionar a hombre de Dios, porque es un término que usaba para Timoteo, un enviado de él, y no solamente un enviado, también él estaba pastoreando en la congregación de Éfeso. Y no solamente eso, sino que era un varón, por eso estaba pastoreando. Pero creo que podríamos hacer nuestras para toda la iglesia las palabras estas, porque de hecho la Escritura nos prepara para toda buena obra, Así que no es solamente para los que predican o para los que lideran, sino también es para todos los varones, porque es muy específico en eso. Así que, varón de la iglesia, si vos no estás siendo preparado en la palabra, entonces el Señor no te está preparando enteramente para toda buena obra. El Señor te prepara por medio del estudio bíblico, para que vos puedas enseñar correctamente la palabra. Ahora, mujeres de la iglesia también pueden ser preparadas para poder enseñar a las mujeres, a las más jóvenes, las más grandes, a todas en general, y poder predicarle a todo el que se pare al frente nuestro. Jamás podríamos enseñar correctamente si no estuviéramos a la luz de la palabra. Así que
Independientemente de si nuestro propósito es llevar a las personas a la salvación en Jesucristo, enseñar la verdad de Dios a algún creyente, o refutar el error en la iglesia, corregir o reedificar a los creyentes equivocados o instruirlos a los creyentes para que vivan en esa justicia, nuestro recurso supremo y suficiente es la palabra de Dios. Esta no solo nos da la información para enseñar, también nos moldea para ser ejemplos vivos de esa verdad. Por medio de la convicción y del poder de convencimiento del Espíritu Santo, las Escrituras son la provisión de Dios para toda verdad espiritual y moral que los hombres necesitan para ser salvos, para estar equipados a vivir con justicia en esta vida presente y para oír decir en el día de la vida futura: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, como dice Mateo 25. Así que la palabra es importante. ¿Por qué debemos estudiar la palabra? Por todas estas cosas que hemos visto. La palabra nos moldea a la medida de Cristo. Así que si queremos poder cumplir con el Señor, agradarlo, ser un buen creyente, lo primero que tenemos que entender es que la palabra es sumamente importante y es sumamente especial. Es un tesoro que tenemos en nuestras manos y que deberíamos guardar, y no solamente guardar en nuestra biblioteca, sino que deberíamos abrirla y ser expuestos a ella para que nos enseñe, para que nos confronte, para que nos instruya en cómo debemos vivir correctamente nuestra vida. Ahora se estarán preguntando qué tiene que ver o cuándo voy a pasar a hablar de cómo estudiar la Biblia. Bueno, quisiera darles el primer punto hoy y luego vamos a hacerlo el domingo que viene. La primera forma de, como decíamos en 2 Timoteo 2:15, de usar bien la palabra de verdad es leerla. Ese es el primer punto. Necesitamos conocer la Biblia. Y seguramente los choqué con esto, ¿no? ¿Verdad? Parece algo caído de maduro, pero sin embargo muchos de nosotros no conocemos todo lo que la Biblia dice. Hay algunos que no han leído ni siquiera los profetas menores o quizá casi nada de la Biblia. Y entonces necesitamos comenzar por eso. No podemos saber lo que Dios dice si no lo leemos, si no lo conocemos. Así que el primer punto es conocer la palabra, leerla. Y eso quiere decir leerla una y otra vez de manera repetitiva. De hecho, si les puedo sugerir alguna forma de hacerlo es leyendo una y otra vez un libro. Por ejemplo, yo comencé con Filipenses ahora y estoy leyendo 31 días que va a tener mayo, estoy leyendo Filipenses. Y al final de los 31 días de mayo yo voy a haber leído 31 veces Filipenses. Y de hecho eso ayuda grandemente a comprender las partes en donde están los distintos temas de Filipenses. Puedo tener una idea general y a la vez tener una idea de cada capítulo, de qué contiene cada capítulo. Y no solamente eso, sino que puedo saber hasta qué párrafo después de 31 veces de leerlo. Y los animo a esto, a que puedan leer de esa forma la palabra. Quizá me dirán, bueno, pero ¿cómo hago para leer Mateo con 28 capítulos? Bueno, pueden separarlos en 3 partes de 7 y leer 30 días 7 y otros 30 días otros 7 capítulos, 4. Y otros 30 días 7 y ahí van 21 y otros 30 días 7 y van 28, que son los capítulos de Mateo. Y Juan podrían leerlo en 3 de 7 y eso nos va a dar una noción muy profunda de qué es lo que dice el Nuevo Testamento. Ahora, si me preguntan cómo deberían leer el Antiguo Testamento, los animo a que lo lean de corrido. Desde Génesis hasta Malaquías, lo puedan leer de corrido. Quizás lo quieren hacer de una forma ordenada históricamente, porque no está de esa forma, y pueden hacerlo también, pero sin duda que es sumamente amplio y sumamente difícil tener todo ese contenido en nuestra mente, de específicamente todo lo que dice cada capítulo de cada libro que está en el Antiguo Testamento, pero sí es sumamente importante hacerlo en el Nuevo Testamento de esa forma.
Y ahí está. El primer consejo que podemos darles de cómo estudiar la palabra primeramente es leerla repetitivamente. El domingo que viene vamos a hablar un poquito más de eso, pero les quería dejar esto. Lean la palabra, lean, no pueden vivir una vida que agrade al Señor si no saben qué dice Malaquías, si no saben qué dice Pablo a los Efesios o a los Romanos. Imagínense cartas sumamente importantes en el desarrollo del Evangelio y quizás nunca la hemos leído completa. Así que les animo a que puedan leer repetitivamente. De esa forma es la forma en que aprendemos. Como niños espirituales y como cualquier niño aprende de la repetición. Aprende de la repetición y entonces necesitamos repetir la lectura que hacemos para conocerla. Cuanto más repitamos una lectura, más vamos a conocer lo que dice. Así que el primer punto es ese. ¿Cómo estudiar la Biblia? Leerla repetitivamente, todos los días, varios capítulos, sobre todo en el Nuevo Testamento. Y de esta forma, si quieren, les sugiero, pueden buscar cualquier libro, quizás Primera Juan también, que son libros cortos, o Pedro, que tiene 5 capítulos nomás, y poder hacerlo durante un mes. Pero necesitamos conocer la palabra. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias por este tiempo que hemos podido pasar en tu palabra. Señor, te rogamos para que podamos ser una iglesia que te agrade por medio de estudiarla, por medio de indagar, por medio de sumergirnos en ella, para ser confrontados, porque es un espejo que nos muestra nuestro pecado. Y Señor, de esa forma ser limpiados por ella, ser lavados, para que nuestras vidas te agraden, Señor, para que el día de mañana estemos frente a vos y no haya nada de qué avergonzarnos, porque no solamente hemos usado bien tu palabra, sino que además te hemos agradado con nuestra vida y es el llamado que nos hace. Señor, te rogamos para que como iglesia podamos dar ejemplo en esto, para que podamos cada día crecer y ser maduros maduros en crecimiento espiritual porque vos estás haciendo una obra por medio de tu palabra en nosotros. Padre, sabemos que tu Espíritu nos guía a toda verdad, pero esa verdad tiene que entrar primero en nuestra mente para que vos la uses y entonces necesitamos estudiarla, Señor, leerla, conocerla. Padre, que podamos decir, como dice el Salmo, que como el ciervo brama por las aguas, así también mi alma, Señor, que la palabra sea esta lumbrera a nuestro camino, que pueda guiarnos, que pueda hacerlo. Y Señor, vos querés hacerlo y sabemos que lo vas a hacer porque es tu propósito y no vuelve vacía ella, Señor. Y entonces queremos rogarte para que esté este peso en nuestro corazón de estudiarla como corresponde, de agradarte en nuestra vida, que podamos separar ese tiempo en nuestra vida agitada, que no sea un proyecto que queremos hacer cuando tengamos tiempo, sino que podamos reestructurar nuestra semana y que podamos reestructurar nuestros horarios y poner un tiempo dedicado a estudiar profundamente tu palabra. Señor, ayúdanos en el nombre del Señor Jesús. Amén.